Como hemos señalado anteriormente, estos esquemas modificados usualmente derivan de los dos esquemas anteriormente estudiados. ¿Ok? Simplemente pueden ser modificaciones o mezclas entre el esquema de beneficio definido y el esquema de contribución definido. ¿Ok? Según las bibliografías consultadas, bueno, podemos hablar de distintos esquemas o sistemas modificados. Considerando lo publicado por el libro Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, ellos nos hablan de las pensiones no contributivas. O sea, en general, las pensiones no contributivas han surgido en años recientes, podemos hablar de los últimos 20 años, ¿ok? Por diversas situaciones. Vamos a leer primero la definición de ellos y bueno, vamos a hacer unos comentarios complementarios. Ellos señalan que los beneficios pensionales no responden a ningún tipo de aporte o contribución del individuo. Se pueden otorgar universalmente, como en Bolivia, o estar localizados, por ejemplo, a condición de tener un determinado nivel de ingreso o no recibir pensión contributiva. Normalmente el Estado establece un nivel de pensión y se ajusta a lo largo del tiempo. Esto es lo que ellos definen como pensión no contributiva o pensiones no contributivas. Es bien particular esto porque con el tiempo muchos sistemas de pensiones, producto de los cambios económicos y sociales de los distintos países, los sistemas de pensiones, de alguna forma, por problemas en sus ajustes, en sus actualizaciones, empezaron a presentar problemas en cuanto a los niveles de beneficio que estaban otorgando. Por ejemplo, si un esquema es de beneficios definidos, bueno, le otorga a una persona un beneficio en función de que usualmente de sus últimos salarios. Pero puede ocurrir que los salarios hayan sufrido eh, problemas o no hayan crecido lo suficiente o sean salarios insuficientes al momento de la jubilación. Es decir, presenten problemas derivados de problemas económicos que tenga un país determinado. ¿Ok? Por lo tanto, a lo mejor el poder adquisitivo de la pensión al momento de jubilarse, bueno, no es el más óptimo. Así se haya definido el beneficio. ¿Ok? También puede ser que el sistema tuvo algunas modificaciones o sufrió influencias por cambios demográficos, por cambios en el número de activos, por cambios en un conjunto de factores que nosotros vamos a estudiar en el tema 2. Serán unos cambios en cuanto a sus bases técnicas, ¿ok? En cuanto a sus aspectos demográficos, biométricos, económicos o financieros. ¿Ok? Esto ha hecho que los sistemas de pensiones, bueno, hayan tenido problemas de diversa índole. Y las pensiones que hayan otorgado a lo mejor no son las más adecuadas. Esto no solamente ocurre con los beneficios definidos, sino ha ocurrido especialmente con la contribución definida. Les hablaba del caso chileno anteriormente. Muchas personas se han quejado de que el beneficio que creían que iba a recibir, producto de sus contribuciones, bueno, no fue tal. Es decir, fue un beneficio muy por debajo del que originalmente le habían dicho que podría ser. ¿Ok? Producto de esto han surgido las denominadas pensiones mínimas o pensiones no contributivas. Es decir, a lo mejor a lo mejor no, los estados han tenido que intervenir de forma un poco más fuerte dentro de los sistemas de pensiones, sean públicos o mixtos o privados, y decir, bueno, los sistemas están presentando problemas, ha habido problemas de distinta índole, desde problemas técnicos hasta problemas de corrupción, desfalco, mala gestión, ¿ok? Problemas de diversa índole. Los estados han tenido que intervenir y decir, bueno, hay un grupo de población que no recibió una pensión suficiente para poder subsistir. Bueno, vamos a tener que ajustar esa pensión. Bueno, viene una intervención de índole económica por parte del Estado, una intervención en el mejor sentido de la palabra, porque de alguna forma tiene que solventar la insuficiencia de la pensión y crear una pensión mínima. Es decir, a lo mejor la persona, producto de los beneficios que estableció el sistema, recibe una pensión de 200 unidades monetarias, pero esa pensión de 200 unidades monetarias no es suficiente, porque la pensión tiene que ser de 250. Bueno, el Estado simplemente trata de llevar esa pensión a 250 unidades monetarias. Por poner un ejemplo, ¿ok? En consecuencia, ha surgido lo que se pone a conocer como pensiones mínimas y ese recurso adicional que complementa pensiones, bueno, de alguna forma es un recurso que no provino de las contribuciones o las fuentes originales de financiamiento establecidas por el sistema. Pueden existir otros casos como los siguientes. Una persona que sí contribuyó
al sistema de seguridad social, que sí contribuyó al seguro social o que sí contribuyó a un plan de pensiones, y resulta que las contribuciones nunca llegaron a los fondos. Eso ha pasado. Por ejemplo, les ponemos el caso venezolano. En los años 70, 80, 90, cuando empezó a operar el seguro social, bueno, a lo mejor no había los mecanismos para que una persona conociera plenamente si su contribución estaba siendo entregada, en este caso, al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Y es muy famoso, son muy famosos los casos en los cuales em, la persona contribuyó y al momento de jubilarse, ir ante el IBSS a pedir su contribución, su pensión, perdón, el instituto le haya dicho, mire, aquí no llegó ninguna contribución, usted nunca aportó. Claro, esa persona que, ¿cómo queda? Bueno, resulta que contribuyó, se le redujo de su salario, de su ingreso, una contribución, una cotización y nunca llegó al instituto, nunca llegó a los fondos. ¿Qué pasaba con esa persona? Esa persona simplemente no iba a poder gozar del derecho a la pensión. Le pongo el caso, un caso muy específico, la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela eh, maneja un fondo de pensiones propio. Antes del año 2008, los profesores de la UCB no estaban inscritos en el Seguro Social. Bueno, ¿por qué? Porque cuando se creó el Seguro Social, había una visión por parte de las universidades que señalaban que el Seguro Social era dirigido a trabajadores, a obreros y que, bueno, que los profesores universitarios no eran ni uno ni otro. Entonces, las universidades se resistieron mucho a ingresar al Seguro Social, no entraban propiamente en el fondo de pensiones y jubilaciones de la administración pública, pero ellos crearon sus propios instrumentos, crearon sus propios fondos de pensiones. Sin embargo, en algún momento determinado, a los profesores universitarios les empezaron a deducir no solamente lo que aportaban al fondo de pensiones de la, en este caso de la UCB o de otras universidades, sino que también empezaron a contribuir además al Seguro Social, al IBSS. Bueno, se descubrió que esos aportes, esas contribuciones que miles de profesores realizaron, nunca salieron de la universidad, es decir, se quedaron en la universidad y nunca fueron remitidas al IBSS. ¿Qué ocurrió? Bueno, esos profesores que tenían derecho a una pensión, no solamente por la universidad, sino también una pensión por el IBSS, bueno, no tuvieron derecho a ella. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, esas personas pudieron haber sido resarcidas en algún momento, como efectivamente lo fueron, se les otorgó finalmente una pensión por parte del IBCS complementaria o que complementa su pensión de la universidad, pero las contribuciones que debieron financiar esa pensión nunca llegaron. Entonces, esa pensión puede ser llamada pensión no contributiva, pero realmente la persona sí contribuyó, pero por problemas administrativos, de gestión, de desaparición de los recursos, bueno, esa persona cae en esa categoría. Puede ocurrir también personas que no necesariamente estuvieron en un empleo formal, bueno, por diversas razones, o lo que se conoce como empleo formal, una persona que tenía su propio negocio, una persona que prestaba sus propios servicios profesionales y nunca estuvo inscrita en el Seguro Social o en un plan de pensiones. Bueno, esa persona pudo haber trabajado 40 años de su vida y bueno, también tiene derecho a una pensión. Bueno, esa persona pudo haber entrado en planes o políticas especiales. Eso no solamente en el caso venezolano, eso es ocurrió a nivel mundial. Bueno, de alguna forma, como los sistemas de pensiones, los sistemas de seguro social no estaban diseñados originalmente para cubrir a ese segmento de la población, que es un segmento bastante importante, los estados, bien sea en Europa, bien sea en América, bien sea en Asia, bien sea en África, tuvieron que intervenir y decir, bueno, vamos a tener que crear este tipo de pensiones de una población que si bien no contribuyó directamente a los seguros sociales, pero sí de alguna manera financió indirectamente la seguridad social del país a través de su trabajo, ¿ok? Sea cual sea su ocupación. Entonces se crearon estas denominadas pensiones no contributivas para de alguna forma definir, bueno, aquel que contribuyó directamente a la seguridad social tiene su pensión contributiva, aquel que no lo hizo o que no lo hizo directamente o que sí lo hizo pero nunca se le reconoció, bueno, se le denomina pensión no contributiva. Este es un tema bastante interesante porque aquí entran muchos aspectos como la insuficiencia de los sistemas de pensiones, los problemas administrativos, los problemas técnicos, entre otros. ¿Ok? Pero en términos generales, bueno, si ustedes quieren profundizar en esto de las pensiones no contributivas, también pueden revisar lo que los autores plantean en este libro. Yo les voy a compartir esta bibliografía en el drive de la asignatura. Ahora, tenemos una segunda definición que podemos titular como, o que denomina el autor Subramanian Iyer como esquemas híbridos. Él señala que cuando existe un beneficio definido, pero se calcula mediante una fórmula que se deriva de las contribuciones pagadas, o cuando el beneficio es el mejor entre un cálculo de contribución definida y beneficio definido. Él dice acá, recuerden que él mismo señalaba
el cálculo de los beneficios va a determinar el nivel de contribución. Puede ser que en este caso, él dice, bueno, existe un beneficio, pero ese beneficio se calculó a partir de las potenciales contribuciones que una persona va a realizar. Entonces, esto parecería un esquema de contribución definida, pero no necesariamente. Él dice, bueno, sí, vamos a conocer la contribución y vamos a conocer el beneficio, pero en este caso no se calcula primero, no se realiza primero el cálculo actual de los beneficios, sino el cálculo actual de las contribuciones. Entonces él dice, bueno, eso es un esquema híbrido, ¿ok? No funciona como funciona el clásico. O él señala, bueno, pueden estar operando o pueden hacerse cálculos bajo el esquema de beneficio definido, bajo el esquema de contribución definido, el que mejor eh, beneficio o prestación otorgue, bueno, ese es el que vaya a elegir la persona. ¿Ok? Existen ese tipo de esquemas. Bueno, según el mismo Subramanian Iyer, él también señala que en, puede existir un sistema de puntos. Él acá hace referencia un poco a lo que menciona Peter Tullen en su libro Técnicas actuales de la Seguridad Social, aunque Peter Tullen, cuando se refiere a los sistemas de puntos, él los cataloga como, em, puede ser catalogado como un sistema de financiamiento en sí, incluso ya esto ya nosotros lo hemos comentado anteriormente. Señala Ayer que en este caso existe un beneficio definido y se calcula a través de una fórmula que se deriva de las contribuciones realizadas. Las contribuciones monetarias se convierten en puntos en función del valor del punto en el momento de la contribución. La pensión, que depende del número total de puntos acumulados, se vuelve a convertir a su vez en unidades monetarias, en función del valor del punto en el momento de los pagos. Básicamente, este es un sistema que busca proteger las contribuciones, en esencia. Es decir, por ejemplo, países con altos niveles de inflación, como el caso de los países de América Latina, por ejemplo, eh, bueno, resulta que yo hago una contribución monetaria, pero esa contribución monetaria rápidamente a lo mejor puede devaluarse o a lo mejor las inversiones que se realicen con ella no va a alcanzar los niveles o va a superar los niveles de inflación. Bueno, esa contribución, voy a hacer un proceso de indexación. Es decir, la voy a convertir en otra unidad, en este caso la denominan puntos, para proteger la contribución. Y ese punto va a tener un valor. ¿Ok? Bueno, ese valor lo determinan las normas, las leyes, las instituciones, pero busca de alguna forma proteger la contribución. Es bastante complejo porque, bueno, después tú tienes que ver cómo haces con esos recursos que están expresados en una unidad monetaria específica, puedan de alguna forma acumularse para que en el futuro logren el objetivo de no devaluarse o no de perder su valor y garanticen el equilibrio financiero del sistema. Este es el sistema, famoso conocido sistema de puntos. Como les dije anteriormente, esto en el caso, cuando abordemos el tema 4 métodos colectivos de financiamiento, vamos a especificar un poco más este sistema de puntos según la concepción del autor Peter Tulin. Otros esquemas modificados que existen es, bueno, por el mismo Ayer, nos dice que existe un esquema de contribuciones definidas nocional. Este es muy importante, es muy famoso. Este es un esquema, eh, de alguna forma, algunos autores señalan que su origen está en las reformas del sistema de pensiones que se realizaron en Suecia, particularmente, y luego se extendieron a otros países escandinavos. Él señala que cuando las contribuciones se abonan en cuentas individuales, como en el caso del esquema de contribución definida, pero se utilizan para pagar las pensiones actuales. Es decir, esos recursos no es que se van a invertir en otra cosa, sino que van a ser utilizados para pagar las pensiones actuales, en lo que se podría conocer como un sistema de reparto. Los saldos teóricos de las cuentas se abonan anualmente con un factor de crecimiento. Por ejemplo, el crecimiento real de los salarios, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y en el momento de la jubilación, los saldos teóricos se convierten en pensiones. Este crecimiento, de alguna forma, puede provenir de distintas fuentes. Puede ser un proceso de indexación de las contribuciones, puede ser un proceso de inversiones que genera rentabilidad, entre otros. Y bueno, al momento los saldos teóricos se convierten en pensiones. ¿Ok? En este caso, el beneficio puede estar definido previamente o no. ¿Ok? Depende la regla que se coloque para otorgar beneficio. El esquema no se financia por capitalización, mientras que el beneficio se basa en la acumulación de una cuenta individual, como en un esquema tradicional de contribución definida, lo que estábamos diciendo. El periodo de acumulación se asemeja mucho a un esquema de beneficio definido, con ingresos ajustados al promedio de la carrera profesional. Como ven, este sistema de contribución definida nacional, en él operan de forma mm, paralela aspectos técnicos de la contribución definida y aspectos técnicos del beneficio definido. ¿Ok?
Este es un tema bastante interesante, el de la contribución definida nacional, pero para eso habría que, yo recomiendo que entrar en el estudio muy específico de las reformas de pensiones realizadas en los 90 particularmente por Suecia, Noruega, particularmente Suecia. Ubaldo Nieto señala que, bueno, también pueden existir planes mixtos. Él dice que, bueno, se define la cantidad de la aportación o de la contribución para algunas prestaciones y la cantidad de la prestación para otras. O bien, define simultáneamente los importes de la aportación y prestación. Él puede decir, un plan mixto, a lo mejor para una determinada contingencia, opera como un beneficio definido, para otra contingencia pueda operar como una contribución definida. En el caso venezolano, por ejemplo, en teoría, nuestro seguro social funciona con un esquema de beneficio definido y la mayoría de los planes de pensiones. Pero particularmente, cuando nosotros vemos el sistema prestacional de vivienda, que nosotros también aportamos a un sistema prestacional de vivienda, todo el que trabaja formalmente lo hace. Bueno, ese esquema funciona como una cuenta de capitalización individual, es decir, funciona como un esquema de contribución definida, donde tú vas a hacer unas contribuciones y se van a acumular en el tiempo, y ese proceso de acumulación, esos recursos te deben dar derecho, en el caso de ese sistema prestacional, a un posible crédito para vivienda, para reparación de la vivienda. Es otro tipo de contingencia. En este caso, la contingencia sería vivienda. Otras definiciones u otros esquemas, en el mismo libro Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, ellos definen dos modificaciones o dos tipos de esquemas provenientes de modificaciones tanto del sistema de beneficio definido como el sistema de contribución definido. En el sistema de beneficio definido por años de servicio y pensión mínima, ellos señalan que la pensión se define de acuerdo a los derechos adquiridos equivalentes a un determinado porcentaje de beneficio sobre la remuneración base por cada año de contribución. A su vez, para generar derecho a beneficios se requiere un determinado número de cotizaciones. Si el número de cotizaciones supera cierta cantidad de años y la pensión es inferior al monto establecido como pensión mínima, la pensión se ajusta a ese monto generando un subsidio para el beneficiario. Aquí lo que se señala es que es un esquema de beneficio definido, pero si por las razones que yo antes les mencionaba, ese esquema de beneficio definido, la pensión que otorga no cumple lo que previamente se había esperado, en cuanto a la capacidad porque la gente va a saber cuánta pensión, cuál es el beneficio que va a recibir, ¿ok? Un porcentaje de su salario o un porcentaje del último salario. Pero a lo mejor ya el poder adquisitivo de ese beneficio que recibe no es el mismo, ¿ok? En este caso, puede ser inferior a lo que una norma o una institución definió como pensión mínima, ¿ok? Por lo tanto, es necesario complementarlo, ¿ok? Pero se va a complementar siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, entre ellos lo que se conoce como años de servicio mínimo, ¿ok? Esa misma bibliografía menciona que existe el sistema de contribución definida con pensión mínima. Aquí ellos dicen que la pensión se define de manera equivalente a un sistema de contribución definida, salvo el cálculo de pensión da un monto inferior al mínimo establecido en la norma. Como ven, hubo una intervención en la cual se dice debe haber una pensión mínima. ¿Ok? Esto, en el caso de las contribuciones definidas, ocurrió en la realidad en el caso chileno. Tanto en 2008 como en 2012, y ahora se está discutiendo una tercera modificación a esa pensión mínima. En caso de ser inferior al mínimo y cumplir con un determinado número de años de cotización, el monto de la pensión se ajusta al nivel del mínimo, generándose un subsidio al beneficiario, ¿ok? Igual que en el caso anterior. Es decir, de alguna manera aquí ya viene la intervención de una pensión mínima y unos requisitos para poder recibir, ¿ok? Señalados estos esquemas modificados ya definidos, bueno, vamos a de una forma redondear la clase del día de hoy con algunas características principales de ambos esquemas.